empezó, o sea, es que no sé si todos estuvieron en la plática que nos dio el hermano Jaime. ¿Sí estuvieron todos? ¿No? Ah, bueno, estuvo muy bonito. O sea, porque nos habló como de que, o sea, como que te apasiones por servir a Cristo y todo, o sea, y nos contó como su testimonio y todo eso. Entonces, dijo unas palabras, dice, es que tenemos que estar dispuestos y disponibles, ¿no? O sea, dijo muchas cosas que, o sea, siento que a mí me inspiraron mucho como a, tipo, como servir a Cristo, ¿no? O sea, como que tener esa disposición, o sea, como que esa actitud. Sí, o sea, él lo conocemos desde mucho tiempo, o sea, así de que desde mis abuelos lo conocían y ya saben, ¿no? Señor Juan. Entonces, pero ya, él ya es muy grande y su hijo es como el que ha tomado como el cargo de estas campañas. Y, o sea, son como voluntarios así, o sea, cristianos. Casi, o sea, yo digo, todos los doctores y los principales son cristianos. Entonces, bueno, pues, pero todo era no sabíamos así porque nunca habíamos estado dentro. Y bueno, dijimos, no, pues vámonos. Ya hablamos con la encargada, con la que ahora es la presidenta y todo, que si podíamos ir y todo. O sea, y entonces, o sea, con George ya habíamos hablado de lo de la sierra, ¿no, George? lo de la sierra, yo le había contado, o sea, la necesidad que hay en la sierra y todo. Pero justo es un lugar muy peligroso. O sea, la Sierra Tarahumara es peligrosísimo. O sea, está lleno de sicarios, de narcos. O sea, está totalmente controlada por el crimen. Entonces era como muy peligroso. Y dije, yo creo que esta es una oportunidad también para George. O sea, que como médico, o sea, como doctor pueda, sí, o sea, pueda ver, o sea, todas las posibilidades que hay de servir, ¿no? O sea, con hermanos que también están usando, o sea, sus talentos, sus carreras, todo, ¿no? Entonces ya le dije, ¿no, George? Te dije que si querías venir. Y dijiste que sí. Entonces, pero fue todo así súper rápido porque, o sea, yo hablando con los hermanos, o sea, unas amigas que tengo que están ahí, o sea, compraron los boletos desde enero. O sea, compraron los boletos desde enero. Entonces les salieron muy, muy baratos. Y nosotros, pues así, o sea, a última hora, bueno. Que después, la verdad, Sí, no. ya después les contaremos qué fue lo que pasó con el aterrizaje. Pero bueno, lo más barato que encontramos, o sea, hacer todo así. Y no sabíamos a dónde llegábamos. Entonces nos dijeron, no, que vamos a 2 poblados, un lugar que se llama Puerto Arturo, que tiene 700 habitantes, o sea, súper poquitos. Está en Quintana Roo. En Quintana Roo. Y entonces, pues así no sabíamos así. Yo dije, vamos a llegar como a la selva, ¿no? O sea, yo literal sí pensé que iba a ser súper, súper rústico. Entonces dijimos, hay que comprarnos unos colchones inflables porque quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Porque aparte eran como más de 120 Ajá, voluntarios. yo creo que es la campaña más grande que ha habido. En un poblado tan pequeño no iba a poder dar hospedaje así. O sea, no iba a tener 120 hamacas. literal, uno era de 700 habitantes sí. Y nosotros somos como más de 120, 130. Ajá, o sea, iban a subir su población. Y aparte, estas campañas siempre se apoyan en la iglesia local. O sea, bueno, hermanos que conocen de la iglesia local. Entonces, la iglesia local generalmente recibe a la campaña. Pero digo, por más que los hermanos nos iban a prestar sus casas y sus camas, no iba a haber, o sea, para nada 130 camas. Entonces, bueno, esa parte. Y bueno, ya pues ya, salió el avión, llegamos a Mérida, y allá en Mérida fuimos de los primeros en llegar, ¿no, George? Como a las 8 de la mañana, más o menos, sí, llegamos. Sí, llegamos. Ajá, llegamos. Sí, pues claro, el vuelo era el más barato. Sí. Era el más barato el vuelo. Y llegamos súper temprano. Y bueno, ya empezaron a llegar hermanos, porque la mayoría de hermanos se fueron por avión, pero unos sí se van por tierra. Los de tierra traían todo el equipo de odontología. Hicieron 25 horas. O sea, la verdad es que, no, pesadísimo. 25 horas. Y así, o sea, casi sin parar, porque si paras ya... Sí, sin parar. Casi, sí, exacto. Sí, obviamente yo creo que iban varios hermanos. Sí, o sea, ya si se paran ya haces 4 o 5 días de... Sí.
pero un hermano dijo que hubo muchos accidentes, o sea, me contaba Titi, la hija Titi, que literal iban ellos así, iba una pipa doble, y así rebasando así, y o sea, tuvo un accidente así adelantito de ellos, o sea, de milagro así no les tocó. Pero, o sea, el hermano decía, Dios nos guardó, porque sí es impresionante, eran tantos que en cualquier momento hay mucha probabilidad de que pasara algo a alguien. Y Dios guardó, eso es así, bien bonito, que Dios guardó a todos los voluntarios, a todos. No hubo ningún percance así, o sea, grave. Entonces ya, bueno, ya en Mérida ya había como tipo un autobús, unas como camionetas y todo, que ya nos iban a llevar a Puerto Arturo, que era la primer campaña, ahí llegábamos. Entonces, pues literalmente ya tomas la carretera y o sea, todo es muy plano, pero son recorridos así, o sea, es súper, o sea, largos, los viajes son muy largos, recorridos muy largos. Y después entras como a la carretera y entonces te metes a un camino, así, y ahí ya vas solito, o sea, literalmente íbamos nosotros solos, o sea, te adentras como en la selva. Sí, 3 horas que sí. 3 horas, así, o sea, horas y horas, y de que no hay nadie más que los que van a la campaña, así. O sea, la verdad sí, el camino fue pesado, o sea, fue muy largo. Y ya, llegamos a Puerto... Ahorita van a ver el video, si quieren pueden ir imaginando, pero ahorita lo van a ver. Entonces, si el Puerto Arturo... Ay, si quieren hablen también ustedes me dicen, ¿no? Sí, digo, Pero en general nada más igual como contando todo. recalcar como el tema de las campañas de salud que hacía, de hecho es una asociación civil y pues justo como que el tema que hacen ellos es ir a apoyar no solo en el tema de medicina, sino también llevan odontología, incluso que gente que corta el cabello, tema de rehabilitación, obviamente llevan como que la parte de farmacia y esta era la séptima que hacían y aparte era la primera vez que iban a 2 comunidades. Entonces generalmente solo iban a una comunidad, habían ido me parece a Oaxaca, donde están como A la sierra Campa, sí. de esta comunidad Triqui, Sí. pero solo iban 2 días y ya se regresaban, ¿no? Entonces me platicaba justo la gente que estaba organizando que pues esta era la primera vez que también eran 2 campañas en una sola misión o en una sola campaña, que pues también era complicado por el tema de que pues mucha gente venía manejando 25 horas y también pues el tema del calor pues es bastante agotador, ¿no? Todo el tiempo estás un calor como bastante húmedo, pues al final también te vas, ese cansancio se te va acumulando, ¿no? Y eso pues obviamente sumado a que sin duda fue un reto, pues no saber a dónde ibas a dormir o si ibas a alcanzar como un lugar para dormir, ¿no? Entonces también como que descansas, pero al final como no descansas al 100% y todo eso lo vas acumulando a lo largo de los días, ¿no? Sumado a lo que comentaban ya de que pues los transportes eran bastante complicados, bastante pesados, eran 4 o 3 horas literal así pues no, a veces iban llenas las Para ir a camionetas. Bacalar, que fue el día libre, fueron 3 horas de ida y 3 horas de regreso. O sea, teníamos que salir de esa... De que nos O sea, justo sí. Sí, Entonces, o sea, sí, y sí, pues sí, sí. también creo que no había justo como un rol específico que teníamos. Digo, por ejemplo, a mí me habían dicho que iba a servir como en el tema de medicina, pero no, nunca se especificó al principio, como sobre todo como bien qué iba a ser. Pero pues también creo que lo vamos a platicar un poquito después. Pues nos dimos cuenta que Dios tenía todo planificado y sabía exactamente qué íbamos a hacer, ¿no? Pero pues, digo, lo iremos platicando ahorita. Adri. ¿Quieres hablar? No me dices, o sea, cuando quieras Y, decir algo. y que igual como que recalcar que igual cuando llegamos, pues empezó algo igual como un poco chistoso que también nosotros pensábamos que íbamos a estar como juntos todo el tiempo y creo que justo no fue así. Es que Entonces, lo del Walmart, ¿no? sí, O sea, es que justo, o sea, a mí me avisó una hermana, me dice, es que yo quiero que tú me apoyes con la fotografía, la hermana Elvita. Y entonces yo, sí, pero, o sea, justo no me dio tiempo de preparar. No, ya me tienes ahí las cámaras y todo, y solo una tarjeta SD. Uy, no. Y llegamos a Mérida y tengo que pasar un Walmart para comprar una tarjeta y otras cosillas que nos faltaban. A ellos también y todo.
Entonces, les digo a los hermanos, ay, hermanos, ¿no podemos ir a un Walmart de pasada? Ay, qué pena. O sea, luego digo, qué pena, qué horror. Imagínate tanta gente transportada y yo queriendo ir a un Walmart. Pero dice el hermano, no, sí, no te preocupes, sí, hay una camioneta de 7 pasajeros, ustedes se pueden ir ahí y ya. Pero iba casi llena ya. Pero sí, o sea, literal de que solamente había 2, para 2. Entonces, ya para George, ¿no? Entonces ya le digo, no, pues dime lo que necesitas y ya yo te lo compro. Exacto. Y entonces él se fue en la camioneta, ¿no? Otra Como en una camioneta. combi, o sea, grande, y nosotros en la camionetita. Y ya íbamos, rumbo al Walmart. Yo dije, un Walmart está aquí, luego. Y de Imaginabas repente así un mientras Costco, íbamos, empiezo a escuchar las pláticas. No, es que el hermano que venía manejando, era de la Iglesia de México, o sea, no era lugareño para nada. Nadie en el carro sabía dónde estaba Puerto Arturo, solamente que iban a ir en caravana. Y aparte la señal se va. Entonces, nos íbamos a quedar ahí. Pero los hermanos, no, está bien, no hay problema. Yo dije, no, sí hay problema. Dije, no, ¿cómo creen que voy a hacerles esto? O sea, imagínate si nos vamos a perder. No, dije, no, hermano, no, pero vámonos, sígalos, o sea, olvídelo de Walmart. Y ahí el tema es que una pequeña desviación, pues sí, o sea, te desvías 5 horas a veces de un camino y sin señal, Sí, no. pues se vuelve bastante... Y luego en la noche, no iba a ser así trágico, catastrófico, aparte con todo el retraso que implica. Dije, vámonos, y ya no importa. Dije, en Bacalar, ahí seguro hay algo. Entonces ya, nos seguimos. Y pues el primer día que llegamos, o sea, siempre es como de instalarnos. Entonces ahí fue cuando nos ponen a cada uno en qué casa vamos a estar. Y ahí fue una parte súper bonita porque la iglesia local, que era la iglesia de Puerto Arturo, nos acogió. Pero, o sea, fue muy bonito porque literalmente nos dejaron sus casas. O sea, nos dejaron todo así, sus casas, así nos abrieron sus casas así completamente y ellos se fueron. A casa de familiares. Sí, o sea, ellos se salen literal de su casa para que tú estés ahí. Porque Sí. las casas eran muy chiquitas y muy sencillas. Sí, o sea, sí. Literal eran cuadritos y bueno, sí que No. O sea, sí. Por ejemplo, a nosotros nos tocó una casita que, bueno, generalmente, obviamente, o sea, las mujeres las ponen separadas, o sea, con las jovencitas, a los hombres los ponen con los hombres, obviamente, y a nosotros nos tocó con la familia que son 2 enfermeros, o sea, son esposos, con 3 hijitos, 3, ¿no? Y entonces era un cuarto que ahí sí tenía ventana y cama, entonces obviamente dijimos, obviamente para los hermanos. Luego al lado era un cuarto con 2 hamacas y el otro cuarto, literal, piso y estaba totalmente abierto. O sea, una ventana así enorme hacia enfrente que se veía bien bonito con un cuadro de la selva, porque la selva estaba atrás, pero o sea, sin vidrio. Otra ventana de este lado, otra puerta de este lado y otra puerta de este lado, pero sin puerta. O sea, digo puerta porque estaba así como ahí, o sea, el hoyo de la puerta. La estructura, pero no está tapado. No estaba tapado. Entonces yo dije, no, aquí. O sea, aquí nos quedamos, aunque sí dije, es que aquí se puede meter, o sea, cualquier persona. O sea, yo llegué así, dije, cualquier persona, cualquier animal. Bueno, más personas, fue lo que me asustó, obviamente. Y dije, ay, no, o sea, así como que dije, es que cualquier cosa, pues, gritamos si está el hermano y si no nos escucha. Ay, no, o sea, obviamente me dio miedo. Porque dije, o sea, imagínate, nosotros estamos acostumbrados a la puerta, o sea, hasta cerramos la puerta del cuarto con llave, o sea, hasta la puerta de tu cuarto la cierras con llave. Entonces, pues, sí. Y justo nos dijeron, no, pues ya, a salir a repartir folletos. Entonces ya nos salimos. Yo obviamente agarré la mochila de mi cámara, porque traían todo el equipo de fotografía, que pesaba un montón. Pero dije, no la puedo dejar aquí, o sea, porque está abierta la puerta. Y ahí dejamos todas las maletas.
No, yo estaba pensando, vamos a regresar y ya no va a haber nada. O sea, literal, yo dije, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando dejas, o sea, hasta afuera de tu casa Está dejas cerrado una bici, cerrado, llegas y no hay nada. y ya no hay nada. Entonces, sí, imagínate nos abierto. entregaron también la llave de la puerta, pero cerraban la puerta de la entrada. Y 3 abiertas. O sea, así como, no. Sí. No, entonces, Y yo creo que justo esa parte de incertidumbre que también, pues Dios también como que calmó en nosotros, ¿sabes? Porque pasaba mucho que cuando te dormías, o sea, literal estás en medio de la selva y escuchas, pues así un buen de animales y o sea, había una que es como que la besucona o que era una lagartija, literal, así que hace como... Entonces, pues, literal, de repente así escuchabas que se movía y empezaba a hacer su ruido. Ya lo hice. Y pues al final sí, ¿no? O sea, como dijo Nat, o sea, pues la verdad es que ellos están acostumbrados a dejar como su casa abierta, las puertas abiertas, no tienen ventanas y sí entra el aire, pero justo entra también cualquier animal y obviamente había alacranes, tendarapos. víboras, sí, o sea, como que pues sí despertabas y había como animales así de que en el baño y así, pero también creo que, o sea, justo pues Dios como que calmó toda esa incertidumbre para que pues, en la noche pudiéramos descansar, ¿no? Porque literal, o sea, yo hago memoria y digo, o sea, creo que si hubiera estado así realmente como consciente en ese momento de Sí. todo lo que podía, o sea, jaguares, Ajá, sí. de que Tigrillos. todo lo que podía pasar, pues sí, o sea, se hubiera vuelto como muy complicado todo, ¿no? O sea, entonces también creo que desde ese momento, pues Dios también como que nos dio bastante, pues gozo y cambió y calmó muchísimo esa incertidumbre, ¿no? De que no importa en las circunstancias que estés, Él te hace sentir que estás seguro, ¿no? Entonces, Sí, o sea, porque justo creo que en otras circunstancias, así, si se mete una araña al cuarto, como que... no, sí, o sea, y literal, aparte de eran arañas de que que muevo saltaban, todo o sea. hasta que la... Y allá era algo así como... O sea, no había nada que hacer, Sí, o sea, se escapaba. ahí así creo. Algunos sí Se se les metió un metieron murciélago. murciélagos a su cuarto. Así. Obviamente al nuestro también, porque apareció una frutita mordida en la mañana. O sea, una víbora en la regadera. Así también. Sí, una víbora, dos alacranes. O sea, era como, se podía meter prácticamente hasta un animal grande, así, Claro. cualquier cosa se podía meter. Sí, algo que me ayuda mucho es porque, pues pedirle a Dios, ¿no? Claro. Que Él me cuide, que no me pique ningún animal y saber que todos esos animales Dios está por encima de ellos, ¿no? Ujú. Dios está en control, eso me da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, como dice el versículo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, creo, algo así. Sí. Entonces eso fue como pedirle a Dios, poner en Él mis temores y descansar tranquilamente. Y disfrutar, porque también fue como una aventura, dormir Sí. en hamaca. Ajá, sí. Dormir a la Así. intemperie. Ajá, sí. O sea, sí, como yo también sentí como una actitud como de disfrutar también. O sea, Sí. porque si uno está así como, ay, qué horror, o sea, la hamaca, qué horror el piso, o sea, como que todo así, ¿no? Pero si disfrutas, porque también fue bonito, o sea, pudimos servir, pero creo que también fue una aventura. O sea, yo lo viví así, creo que todos lo vivimos así. Y, espera, es que algo iba a decir sí. Pues eso fue muy raro para nosotros que venimos de Morelos. Bueno, aquí yo no tanto que vienes del frío, bueno, más de la ciudad que no es tan caliente. Pero yo dije, vamos a ir así de que un lugar tipo Acapulco, tipo Ixtapa, un calor así tremendo. Y sí, en el día hacía un calor, yo creo que más fuerte que Ixtapa y Acapulco. O sea, un calor como que te agotaba muchísimo. Entonces, en la noche dijimos, cuando vimos el cuarto así lleno de ventanas, dije, no, qué rico, aquí no va a haber calor, aquí nos quedamos. Y nada más traíamos de que el colchón inflable, una sábana. O sea, obviamente no trajimos cobijas ni nada, ni chamarras gruesas ni nada. Y todo iba muy bien así en la noche. Pero en la madrugada empezó a hacer un frío que jamás nos imaginamos. O sea, de hecho, por eso me resfrié y muchos se resfriaron, porque el clima era muy raro. O sea, en la noche, ¿verdad? Que hace un frío así. Sí, entró también justo Ajá.
un frente frío que también como que cambió muchísimo. Y es que refrescan la madrugada acá, pero era como si estuvieras al aire libre, ¿no? Tenías Sí, o sea, unas literal. ventanas enormes. En el jardín. O sea, que te despierta el frío Sí, así te despertaba así. Sí. Pero, bueno, eso fue, entonces eso ya es lo que les digo, nos instalamos y todo, entonces ya. Nos dijeron a las 10, bueno, teníamos que estar desde como las 7, nos dijeron, para el desayuno, todo eso, y porque a las 10 empieza y se hace una ceremonia de inauguración y todo. Entonces igual, pues, muy bonito porque las hermanas locales se encargan de todo lo que es la cocina, todo, o sea, preparar alimentos para 130 personas. O sea, era mucho amor, o sea, y la parte la hacían con mucho amor porque era delicioso, todo era delicioso, o sea, la comida de allá es súper rica. Pero sí era mucho trabajo, o sea, lavar todos esos platos, o sea, era mucho trabajo para ellos, pero lo hacían con mucho amor y eso fue un testimonio también muy bonito. Ok, bueno, voy a decir esta parte que siento que es importante. Esas iglesias viven muy aisladas, o sea, muy aisladas, todos sus jóvenes, o sea, todo, porque están muy lejos, o sea, y son gente muy humilde, o sea. Entonces, cuando llegan hermanos como esta vez así, o sea, para ellos es una bendición así enorme. O sea, y sí lo vimos, nos trataron con mucho amor, o sea, fue mucho para ellos también. Y bueno, ya a las 10 empieza lo que es la campaña y entonces pues, o sea, sí se arma todo, la estructura, todo eso. Se invita a las autoridades locales como al alcalde y ya con el presidente de la asociación y varias personas importantes se da como la plática, la inauguración y todo eso. Y luego pues ya, lo que decía George, pues ya la entrada es gratis. Obviamente todo es gratis, o sea, todos los servicios de nutrición, psicología, tanatología, médico general, odontología. Tienen servicio de niños, o sea, donde cuidan a los niños, mientras obviamente toda la gente, mientras pasas a consulta, todo eso, corte de cabello, hasta cuidado de la piel, asesoría legal, o sea, tienen varias psicología cosas. También. Ajá. Y pues ya, de ahí ya, todo es gratis y pues... Y también en la inauguración como que se aprovecha para dar pues un mensaje de Cristo, ¿no? O sea, como Tiene gran punto. que estamos, o sea, que estamos ahí porque estamos siguiendo las pisadas de Cristo, lo que nos enseñó de no, ¿cómo? No para ser servidos, sino para servir. Sino claro. para servir. Sí. Y que al final Sí. lo comentaba con justo el hijo de la persona que fundó la asociación, que pues asociaciones civiles que hacen un poquito cosas parecidas, el tema de que van a campaña, la verdad es que hay ya bastantes, pero yo no en lo particular había conocido una que realmente también tomara esa parte como en Cristo, ¿saben? Porque sí, pues muchas veces van y dan como ese acceso a la salud, pero digo, igual lo platicaré un poquito más adelante, pero te das cuenta que muchas de las personas que incluso pues iban a consulta tenían muchísimo este vacío en su corazón, ¿sabes? O sea, que sentían como un dolor que pues, sin duda una pastilla o un tratamiento médico no lo pueden curar, ¿no? Entonces creo que esa parte como vital y yo diría pues la más importante de la campaña, pues es para mí realmente lo que hizo esta campaña como pues increíble, ¿no? O sea, porque les digo, o sea, asociaciones que hacen lo mismo y van y dan medicinas y vacunas, hay muchas, ¿no? Pero alguien que va y deja ese mensaje en Cristo, creo que no. Entonces también eso fue bastante padre. Sí, o sea, como yo creo que, o sea, el amor con el que los doctores, los enfermeros, y, o sea, y es muy bonito porque, o sea, los voluntarios no es de que todos sean, la minoría son doctores, ¿no? O sea, sí, o sea, de los 130 doctores. Éramos 4, 4 médicos, un psicólogo, 3 odontólogos, 2 fisioterapeutas y una chica que estaba estudiando nutrición. Entonces, sí. Sí, o sea, realmente no todos tienen la carrera de medicina, pero algo común es que todos tienen ese anhelo de servir, o sea, con amor al prójimo, en lo que ellos puedan. O sea, entonces, por ejemplo, ahí fue donde entramos, porque no somos doctoras, que era esa parte, ¿no? Obviamente George entró como doctor y que
o sea, creo que fue súper útil, ¿no, George? Porque justo el doctor, o sea, médico general, generalmente, o sea, muchos pasaban, era lo que más necesitaban. Entonces, si hay poquitos doctores, o sea, me decían que a veces se junta mucha gente y van pasando súper despacio y así, ¿no? Sí. Entonces, ahora había, o sea, no muchos, pero varios. Pero, por ejemplo, había cosas como de recepción que a ti te tocó, a ver, tú sí. Sí. Bueno, yo, o sea, cuando íbamos a ir, pues ya la habían escogido como fotógrafa. George ya iba como médico y pues yo no sabía así como exactamente en qué área estar, ¿no? Y había pensado porque justo una de las terapeutas que iba yo la conocía, entonces dije, bueno, tal vez puedo apoyar con ella porque a veces necesitan como un asistente. Pero justo la terapeuta no llegaba sino hasta la siguiente campaña. Entonces, y bueno, dije, está esa opción o también con los niños porque también tenía una amiga que iba a trabajar con los niños. Pero justo antes de irnos, pues le dije adiós, o sea, donde tú quieras ponerme, ¿no? Porque creo que eso, como es muy bonito dejar que Dios guíe nuestras vidas, porque pues Él, al fin la obra es suya. Y entonces, pues ya llegamos, hablé con la encargada y le expresé esto de estar con la terapeuta, con los niños, y ya me dijo, bueno, o sea, ya iba a ver dónde ponerme. Espérame tantito. Ahí está. Entonces, pero justo nos manda a llamar uno de los odontólogos y nos presenta a una enfermera. Dice, ella es la encargada de dónde los va a acomodar a todos. Y ya, entonces me dice, necesitamos o en el salón de belleza o en odontología. Pero justo eran, o sea, dos cosas que yo no tenía contemplado. Dije, bueno, salón de belleza no, creo que no es lo mío. Entonces, Cuidado de la punta. Sí, o sea. sí, dije, bueno, odontología está bien, ¿no? Entonces justo me mandaron sí, como iba a estar en la recepción de odontología, y ya pues les dije, bueno, ustedes me explican qué hacer porque ahora sí que no sé qué tengo que hacer, ¿no? Pero fue muy, o sea, me gustó mucho estar ahí. Lo que yo tenía que hacer era anotar los pacientes y los pasando, ver, o sea, había 3 dentistas y cada uno atendía, uno hacía extracciones, otro hacía limpiezas y otro hacía resina, ¿no? Para caries. Entonces yo tenía que, pues, apuntar para con quién iban a pasar y irlos pasando. Pero creo que me gustó mucho estar ahí porque también ves como, o sea, estaba muy en contacto con la gente y ver la necesidad que hay, porque a veces llegaban niñitos con los dientes destrozados, o sea, con muchos problemas, y a veces dices, híjoles, ¿cuánto tiempo llevan con eso? O sea, que sus mamás me decían, es que le duele su muelita, es que se le rompió el diente y tiene la raíz enterrada. Es que se me cayó el diente y tengo un pedazo, y así dices, híjoles, ¿y cuánto tiempo, no? O también llegaban señores, es que me duele la muela, es que se me mueve la muela cuando como me duele, y sabes que a veces están en el sol o trabajando, y cuánto tiempo llevan con esos dolores, y dije, híjoles. Entonces fue como, o sea, poder como... También algo que pensaba, o sea, porque el pueblito era como en medio de la selva, o sea, estaba como rodeado de la selva y pues adentro estaba el pueblo, ¿no? Entonces, saber que aún esa gente no está olvidada del corazón de Dios, o sea, es algo muy hermoso y que haya, o sea, que Dios use, o sea, todo lo que Dios mueve para bendecir un lugar, ¿no? Y para que esa gente pueda recibir o sea, atención, y también que Dios, o sea, no solo o sea, bendice a todos, bendice el pueblo, y creo que, como dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces eso, y pues también debo decir que cuando mi hermana quiso ir a la campaña, o sea, cuando yo escuché, pues
O sea, mi hermana estaba muy emocionada, yo ya sabía que ella antes había deseado ir y preguntaba y todo, y yo siempre era así como que no me ilusionaba mucho, ¿no? Y justo ese día que, o sea, me sentía muy mal físicamente, que fue el día que estuvo Jaime, y sí las vi emocionadas y hablando, y la verdad no tenía muchas ganas de ir. De hecho, mi primera oración fue como, Dios, no tengo ganas de ir, pero lo pongo en tus manos, ¿no? Y después, o sea, las cosas fueron cambiando, después ya tenía muchas ganas de ir, ya estaba emocionada, y creo que fue como, o sea, fue como que me animó mucho o despertó esa área del servicio a Dios, ¿no? Y pues bueno, los dejo para que sigan contando. Si no, yo me voy. Sí, eso, justamente eso, como que siento que a veces tenemos como esas ganas de servir, pero, o sea, no sé, como que yo igual, o sea, después de esa experiencia, o sea, como que siento que tengo ganas de, no sé, o sea, como que es muy bonito, o sea, no sé. O sea, todo es de Dios, ¿no? O sea, finalmente como que es Dios el que hace todo, todas las cosas. Pero como que ver que no necesitas ser una persona así, saber mucho, súper talentosa, así, con que tengas un corazón, ¿no? O sea, porque ves hermanitas así, ya mayores, así hasta una hermana en silla de ruedas. O sea, una hermana en silla de ruedas que fue, ¿no? O sea, y están ahí, perdón, ay sí, están ahí, por ejemplo, las hermanitas mayores están ahí porque lo que hacen ellas es que ayudan a las hermanas locales para las comidas. O sea, y son súper necesarias, porque si no fueran, o sea, todos necesitamos comer, o sea, para estar fuertes y todo, ¿no? Entonces, o sea, cada persona que iba, o sea, como que era como un cuerpo, como dice que la iglesia es un cuerpo, o sea, como que todos hacían algo, ¿no? O sea, todos hacían algo. Y eso fue muy bonito, o sea, saber que lo que tú tengas, Dios lo puede usar, o sea, si en tu corazón está poder ayudar a los necesitados. Entonces, bueno, en Puerto Arturo... ¿Qué tal estaba la comida? Uy, No, bastante buena. no, delicioso. O teníamos mucha hambre, no sabíamos, pero algo. No, yo No, y literal, cuando sí, son cada las vez que dos. iba a los comedores era así súper Sí, era emocionada, súper así de que, ¿qué van a tener hoy, no? Porque era de que cochinita, no, o sea, guisados súper típicos de Yucatán. Entonces, bueno, entonces la campaña ahí de Puerto Arturo, bueno, no sé yo si quieres dar Pues datos de... comparte igual si quieres lo de tu foto, ¿Lo de qué? tu rol de... Ah, mi rol. Ah, sí, cierto. Mi rol. Sí. Ok, yo, bueno, cuando me dijo de fotografía dije, pues, qué padre porque me gusta, pero también estaba como, ay, es que a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente, que eso era lo que quería, y a veces en la cama pues estás como así, o sea, detrás de algo, y entonces esa parte dije, uy, no, vamos a ver cómo lo voy a hacer, porque la hermana me dijo, sí puedes ayudar en otras cosas, pero tu prioridad es la fotografía. No me vayas a empezar a hacer otra cosa. Y la fotografía, no, pues quién sabe, ¿no? Entonces yo dije, pues a ver cómo va a ser, ¿no? Porque pues justo yo quería como estar con la gente, o sea, como así ese contacto con las personas. Entonces, o sea, sí, fue la fotografía y pues me di cuenta que finalmente, o sea, es que son de las 10 hasta según termina a las 5, pero la verdad es que no. O sea, termina tipo 6 o hasta más. Pero entonces me di cuenta que obviamente no todas las horas era fotografía. O sea, cumplía con mis videos y mi fotografía. Y ya después me quedaban esas horas, entonces era como, a ver qué hago, ¿no? Entonces fue curioso porque en estas campañas no llegó tanta gente, por lo mismo que las comunidades eran pequeñas, o sea, obviamente no llegó tanta gente como en otras, donde dicen que a veces se hace una hecatombe ahí, o sea, es demasiada gente. Entonces iba yo preguntando, pidiendo chambita, decía yo, así, ¿en qué te ayudo? O así. Pero luego decía, pues no, o sea, porque ya todos tenían sus cosas y como había pocos, casi había que esperar al paciente a veces. Entonces, pero bueno, sí pude ayudar a veces para que pudiera irse a comer, por ejemplo, la persona de recepción de médico general, ¿no, George? Que luego esa parte sí pasaba mucha gente.
Entonces yo ayudé ahí una parte. O, por ejemplo, me di cuenta que llegaba la gente, se registraba, les daban sus fichas. O sea, por ejemplo, había gente que ocupaba 3 servicios. Así que médico general, terapia física, corte de cabello. Así. Y entonces luego los pasaban a pesar, glucosa, todo eso, y luego se quedaban así como que no sabían ni a dónde ir. Y a veces, por ejemplo, terapia física o médico general, o sea, si no se apuntaban, odontología, a veces hasta ya se quedaban sin lugar. O iban a tardar. Entonces me di cuenta que la gente como que no sabía qué hacer. Entonces ahí ya dije, ok, ya encontré mi lugar. Entonces yo iba con la gente y entonces decía, así como así te puedo ayudar, así dame tus fichitas. Y ya me daba sus fichas y ya le decía, mira, yo te apunto, si quieres, ve a que te corten el cabello en lo que se desocupa un lugar en terapia física. Y entonces así, o sea, ya podía hacer eso. O a veces, no sé, los niños estaban trabajando con una sola tijera. Me dice la hermana, ¿en qué te ayuda, hermana? Es que solamente tenemos una tijera y no hay papelería. Bueno, y le digo, no, ok, hermana, ahorita. Digo, seguro hay papelería, porque ¿cómo le hacen? Obviamente en la tiendita no había, pero encontré a una lugareña, una niñita así como tipo 12 años, bien linda. Hija creo que de unos hermanos. Y le digo, ¿hay papelería? Sí, me dice, ¿qué tan lejos está? Bueno, algo, ¿no? Y yo así como 2 mujeres solas, está así, o sea, con todos los miedos que viene uno de acá, ¿no? O sea, de vivir en la ciudad o acá. Y entonces le digo, no, pues así que le fue a preguntar a un hermano, ¿es seguro? Me dice, sí, es seguro. Y ya nos fuimos. Y no, estaba bien cerca, o sea. Es que es muy chiquita también. Sí, es que es súper chiquita. Y de que nos llevamos todas las tijeras que había casi en la papelería. Una gran ciudad, ¿no? Sí, pero para ellos sí. Claro. Para ellos. Y nos acabamos, pues nos acabamos las tijeras. Y era muy raro porque, o sea, no había internet. En ese lugar, por eso no mandábamos mensajes, porque literal, no había señal, no había internet. No, sí, solo O sea, por Tortura había una casa que tenía wifi. Sí, Sí. como después del primer día ya todos tenían la clave y todos- así veías. y luego no sabemos si Y super tiraban la red, pues ya no había así sí, nada se de... alentaba. Sí, o sea, había La una casa, del pastor del lugar, ¿no? justo, y era la única en todo lo que tenía wifi. ¿Cómo? ¿Estás link o qué es? O sea, sí tenía internet. O sea, yo creo que otras casas, pero esa casa Ya, pues nos sí, claro. dio obviamente la clave. Y pues sí nos conectamos. Ah, no, la escuela. O sea, La la escuela escuela luego la tenía apagaron. internet libre para todos y luego ahí Tenías que ir a donde Vieron estaban que las nos estábamos colgando y la apagaron. Tenía- Pero al final como que también, pues sí es un poco igual de incertidumbre de que, tú sabes que te acostumbras mucho al tema de estar todo el Sí. tiempo checando, pues, mensajes y así. Sí, Y también como que, o sea, siento que Dios nos dio esa oportunidad de, pues al final estar concentrados en lo que estábamos haciendo y vivirlo y también valorarlo, ¿saben? Porque a veces como que siento que todo esto de pues, todo el tema de la tecnología y así a veces como que también pues no te hace realmente disfrutar lo que estás viviendo en Sí. ese momento, ¿no? Y Sí. sin duda yo creo que Dios permitió eso para que nosotros realmente pues valoráramos y viviéramos a cada segundo lo Sí, que estaba pasando en totalmente. la comunidad, ¿no? sí. Y que en el lugar a lo mejor de que voltearas de repente así a ver el celular y a mandar mensajes, Sí. pues volteabas quizá con una persona y compartirle como tu testimonio o algo así, ¿no? Entonces creo que eso también era bastante padre. Sí, sí, la verdad sí. Sí, pues de Puerto Arturo, no sé, como otra cosa. ¿A qué quieran decir de ahí? Igual, Para pasar. como que, igual en general, como que, pues mi rol ya como lo comentaban, igual, o sea, yo estaba en el área de médico general y pues justo igual, como que habíamos platicado lo de la sierra, yo cuando recibí a Cristo, justo Carlitos, estaba como en segundo año de la carrera, ¿no? Y sin duda cuando recibí como a Cristo en mi corazón, o sea, también sin duda cambió como esta dirección. Pues no solo de mi vida, sino lo que yo estaba planteando hacer profesionalmente, ¿no? Y pues recuerdo también como que desde ese entonces como oraba, que decía Dios, pues, no, la verdad es que no sé cómo me vas a usar, pero yo quería como servir, pero también era como difícil por todo el tema de la escuela, que tienes que estar en los hospitales y que no es tan fácil a lo mejor decir,
pues me voy una semana y regreso, porque de hecho, digo, algunos doctores que fueron, pues por temas igual de trabajo iban 2 días y tenían que regresar, ¿no? Entonces, Sí. o sea, justo también como que fue pues recalcar que Dios pues tiene los tiempos exactamente medidos y sabe realmente cuándo te va a llamar, ¿no? Igual cuando me llamó Nat, pues sí, ¿no? O sea, sin duda recuerdo lo que decía también Jaime, ¿no? De que pues hay que estar dispuestos y disponibles, ¿no? Y yo justo en ese momento decía, bueno, Dios, pues la verdad es que creo que siento que es un momento increíble para este llamado. Si hubiera sido un poquito antes, un poquito después, quizá no hubiera podido ir y sin duda pues, también me asustaba mucho este tema de, pues, ¿a dónde vas a ir? También te da un poquito como este tema de miedo, de impotencia, de que, bueno, pues, estás acostumbrado a lo mejor que tienes una sala de radiología en el hospital o que puedes mandar al paciente a que venga una ambulancia o lo que sea. Y pues ahí no, o sea, literal como el hospital estaba a 3 horas y era en un bicitaxi, ¿no? O sea, como que también, como que oré yo mucho para que lo que llevábamos, por mucho o muy poco que fuera realmente suficiente para ayudar a los pacientes, ¿no? En la primera comunidad igual como que, pues sí me tocaron como algunos casos que sin duda me marcaron. Me acuerdo de una señora que llevaba sus estudios así cerrados, pues mucha gente también ahí no sabe leer o escribir, ¿no? Y recuerdo que llevaba sus estudios y me dice, doctor, es que me dieron estos estudios, los traía un poquito sellados, y abro el estudio y era pues una prueba de embarazo, ¿no? Y justo como que pues decía que era positiva y pues también como que esa parte y esa noticia que le das, pues también como que, pues es increíble, ¿no? O sea, como que Dios pues te permite... No, no, no sabía, o sea, se había hecho... Sí, no, no sabía leer, iba con su hija y pues también como que esa bendición, sin duda creo que es una bendición que Dios te da y que es alegría, pero sin duda igual me tocó pues justo en esa comunidad de Puerto Arturo un contraste, ¿no? Que había, muy raro, porque había una señora así que literal iba por dolor de cabeza y pues preguntándole pues tenía un poco de síntomas de depresión, ¿no? Y platicando con ella, pues literal me platicó que pues su papá había abusado de ella durante años, ¿no? Y creo que fue algo como súper difícil como de abordar, porque emocionalmente, o sea, emocionalmente también es muy duro pues lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues yo recuerdo que en ese momento compartía con ella pues el tema de que ella no era cristiana y pues que Dios al final, o sea, yo le decía, mira, al final, o sea, yo le puedo dar un tratamiento que le puede durar 6 meses, pero al final pues ese vacío pues va a estar ahí, ¿sabes? Entonces como que también pues ella dijo al final como que pues Dios también había ayudado a ella para que ella compartiera eso, ¿no? Y era pues una mujer increíble porque incluso ahí como que tenían estos, no sé, como panales de abejas que sembraban como en algunas... Sí, sí, sí. Y era una microempresaria que le iba muy bien, ¿no? Y que era una mujer bastante, pues increíble, y yo se lo decía, y que al final como que también parte de eso pues, era lo que había vivido, lo que la había impulsado, pero que sin duda tenía que encontrar a Cristo, ¿no? Entonces también como que esa parte de orar por ellos, como les decía al principio, de que, o sea, por más que les des algún tratamiento, pues sin duda ese vacío pues solo lo puede sanar Dios, ¿no? Y creo que estar en esa campaña creo que no lo permitía bastante bien, ¿no? Entonces, pues eso fue lo de Puerto Arturo. Igual si quieren ahorita comentamos lo de... Ya me acordé. Bueno, después, o sea, fueron de campaña, fueron 2 días y luego fue el domingo. Ah, ok, sí. Bueno, el sábado fue, Sí. porque fue que fuimos a Bacalar, que fue el día libre. Que digo que 3 horas de ida, 3 horas de regreso, que esa es otra historia, pero creo que mejor la contamos fuera de cámaras. ¿De qué? Bacalar, fuera de cámaras mejor. Pero bueno, Los bloopers. los bloopers, sí. Sí. Pero entonces el domingo hubo, o sea, como que se reunieron la iglesia local y no sé si como invitaron, Pues como, era abierto al público. o sea, era como abierto al Donde se hizo público. la campaña, pues, Ujú, como- en la explanada, en el mismo lugar donde se hizo, que se hace como generalmente en canchas, o sea, así en un domo que hay. Mm. Y entonces ahí está abierto y pues ahí se predicó de Cristo. O sea, se habló de la importancia de que cada uno nos acerquemos a Jesús
Y yo creo también como que estas campañas como que se apoyan mucho en la iglesia local, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo que se hace de servir a la comunidad como que puede ser una puerta, ¿no? O sea, a veces tal vez no llegamos con el evangelio, o sea, en esta ocasión así, pero como que, pues a veces muchos misioneros así lo hicieron, ¿no? O sea, a veces llegaban a ayudar a la necesidad de las personas y a veces como que eso abre un camino, o sea, hacia que la gente pueda acercarse a Cristo. Entonces es algo bonito porque, digamos, que se queda la iglesia local, o sea, se queda, ¿no? Continuando, o sea, atendiendo a la gente y todo, ¿no? Y pues esperemos que, o sea, que esto haya sido de bendición, o sea, para estas personas. Que la verdad, yo entrevisté a algunos y se sienten, o sea, son comunidades tan solitas que nadie los visita, o sea, porque obviamente no van turistas ahí, o sea, ni de chiste, Sí, o sea, no no, encuentras solo a ves. ni un turista, a ninguno. Entonces, que vayan personas ahí para ellos creo que significa mucho, o sea, es algo muy especial para ellos. Entonces, bueno, ahí ya terminó la reunión Y y también se cumplió lo de que dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a sí. todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ay, perdón. No, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces también se dio prioridad para atender a los hermanos, o sea, la gente de la iglesia que tuviera necesidad, también se les atendió. Y también creo que, bueno, Cari mandaba un versículo de Proverbios que decía, ¿cómo dice? El rostro abusa el rostro del hermano, ¿no? O sea, al vernos dos iglesias o visitar las iglesias de allá, creo que ambos somos bendecidos, ¿no? Porque pues sí, somos animados y si al final, cuando fue el servicio del domingo, me tocó ver, pues precisamente los que nos hospedaron, que nos abrieron su casa con lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, pues eso. O sea, no solo fue como servir al prójimo, amar y mostrar el amor de Cristo a través del servicio, sino también como animar a los hermanos de esos poblados. Entonces fue, bueno, seguimos con Pues la segunda parte, ¿no? De Sí. la ¿Tuya? segunda campaña fue en, ¿cómo se llama la campaña? Subincanca. Subincancap, que no sé qué significaba, ¿se acuerdan? Algo de tierras o sea, Sí, era rocosa, algo así. Entonces está ubicada en la parte como norte de Mérida, ¿no? Un poco pegado ya a Quintana Roo. sí. Entonces sí. Literal cruzamos como la península, ¿no? Mm. Entonces de ahí nos movimos, justo fueron como 3 horas, ¿no? De camino más o menos Yo creo que de la más. comunidad, Más, 4. como 4. Y ya te digo. ellas se quedaron en una comunidad como aledaña de cercana a Quimbilá. Mérida que se llamaba Sí. Quimbilá. Yo me quedé ahí en la comunidad como con el equipo médico, que era mucho más chiquita. Bueno, no sé, se me hizo más chiquita esa comunidad, aunque estaba un poco más urbanizada. Y hubo otra gente que se quedó en como las afueras de Mérida, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, igual como que llegamos ya, la verdad es que sí, como que ya empezaba a pesar bastante el cansancio. Justo ahí fue como el tema de que, pues, Nat se enfermó, porque justo como que entró el frente frío y pues llegas así como de todo el calor y de pronto estaba frío como aquí. Sí, no, Entonces, pero como frío como que- no te lo imaginas. Pero frío húmedo, que era lo que nos decían. Por eso es que te cubres y no sientes tan frío, porque el frío tiene mucha humedad. Sí, Entonces, esa es la parte. y ya habían ido a visitar esa comunidad en 2019, si no mal recuerdo. Sí. Y esta era la segunda vez que visitaban a sí. esa comunidad. Entonces, pues igual fue básicamente lo mismo, eran 2 días. Y pues ya, o sea, como que yo sí noté en general como que la gente estaba un poco más cansada también pues, física y emocionalmente, sí. Pero también como con un gran gozo de pues este tema de servir, ¿no? O sea, yo creo que eso superaba muchísimo el tema del cansancio, pues también
A mí me tocó dormir en como la iglesia que había ahí, una muy pequeña iglesita, igual ahí como en un colchoncito y así. Entonces como que también fue como el último empujoncito que creo que también lo vivimos bastante interesante, ¿no? Sí. Digo, igual ahorita comentarán ellas cómo lo vivieron particularmente, pero por ejemplo ahí un doctor ya no fue, por justo lo que les comentaba, el tema laboral, y otros dos doctores que venían de Puebla o Sí. Tlaxcala, Sí. eh, pues sufrieron una gastroenteritis bastante fuerte que Sí, horrible. pues literal los tuvieron que canalizar y estuvieron bastante graves ahí en la comunidad y, pues difícil, ¿no? Sí, Porque ¿a dónde los llevas al hospital? O sea, como que sí, sí, o sea, pero como que grave. la verdad es que no sabemos que luego supimos que a lo mejor había sido un pollo Por el que calor. nosotros no comimos Sí, por justo. andar turisteando después en Bacalar, pero también como que, o No sea, ellos sabemos comieron qué algo ahí, pasó. luego pues yo platicaba con ellos y ya me platicaban como que se sentían un poco mal y de pronto recuerdo que pues como que nos comunicábamos en el tema de que si alguien salía a comer, pues alguien se quedaba como para que no se quedara parte como sola de los De los consultorios doctores. y de pronto así a ellos como que los vi correr, ¿no? Y yo dije así como de, no me avisaron. Pero ya luego supe que pues se sentían mal. Y yo sí les dije más respeto, ¿no? Pero Te dejaron sola. sí, no, y aparte ese día estuvo un poco complicado porque sí Sí. tuvimos bastantes más pacientes. O sea, más o menos igual empezamos a las 10 y yo me acuerdo que ese día yo no comí como hasta las 5 más o menos, ¿no? Que literal ellos se fueron y y pues llegaron bastantes pacientes como que estaban llegando y luego también pues todo se movilizó por ellos porque sí, la doctora, yo creo que tenían como 60 años más. Sí, o sea, es que era una pareja, pero ya Sí, grandes. bastante. Era un médico jubilado, ¿no? Sí. Entonces como que se movilizó toda esa parte y al final como que también orar por ellos y que pues también como que todo siguiera trabajando ahí, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. ustedes cómo vieron, quieren compartir. Adri. No, tú no, yo ya vi. Pero de ahí. Bueno, o sea, de ahí yo, bueno, obviamente primero llegué lo de la fotografía, entonces ahí entrevisté a un... Ok, esa población es de origen maya, obviamente. O sea, todos son de origen maya. De hecho, lo ves en sus apellidos, ¿no? O sea, súper interesantes de que... Puj, Huicaf. O sea, apellidos 100% mayas, padrísimo. Y igual, me decían, las personas mayores hablan maya. O sea, de hecho, así, están así y están hablando maya. Los niños, menos. O sea, algunos ya no hablan, aunque se está haciendo que no se pierda como que la lengua. Justo nos tocó el equinoccio de la primavera, ¿no? Entonces, pues esa comunidad, o sea, sí era como pequeña, pero pues, bueno, justo nos dijeron que hubo un problema con los hermanos porque no sé si algo pasó con los folletos, pero no se pudo dar tanta, ¿cómo se dice? Porque difusión, porque generalmente mandan los folletos y los hermanos locales Van los a... reparten, pero pasó un incidente, no sé bien qué pasó. Entonces, ya unos hermanos se fueron con los folletos y todo. Y yo, con Titi, una amiguita, bueno, Ariadne si la conoces, dije, vamos a repartir. Entonces justo fue interesante porque de repente veíamos unas señoras así con carriolas, así por el caminito que ahorita van a ver en el video. Pero así simpaticísimo porque dije, pero ¿por qué tantas señoras por el camino? Pero pues era el kinder o así que estaban saliendo. No, y pues ya les dijimos y ya las trajimos a la campaña. No pudimos llegar a la primaria, pero venían unos niños corriendo y son súper curiosos, o sea, entonces les repartimos folletos a todos. Y después dijimos, vámonos a la secundaria, porque en la secundaria podemos decirles, díganle a sus papás, a sus familiares, que vengan. Porque la idea es que viniera más gente, o sea, para que más gente fuera bendecida. Entonces, pues ahí vamos hacia la secundaria, pero resulta que la secundaria estaba lejos. Bueno, o sea, Aparte lejos con con un el sol de calor. 38 grados, Lejos pues con sí. el calor. Entonces ya llegamos y no habían salido. Fue un caso porque preguntamos a varias personas a qué hora salen y nos dijeron, salen a la 1. Dijimos, a la 1 vamos a regresar. Y dio la 1, se nos hizo tarde, entonces llegamos
apuradas y llegamos y estaban todo en clase, o sea, no habían salido. Y un hermano nos encuentra y dice, ¿qué hacen por aquí? Y dice, es que nos dijeron que estamos esperando que salgan. No, dice, salen a las 2. Ay, no. Sí, no, literal que el calor nos dejó así totalmente. No, ya no pudimos regresar. Sí, ya se o sea, celebraba el día de algo de la el lengua. equinoccio de la primavera. Pero también celebraron algo de Sí, la como lengua, que no protegen sé las qué. lenguas mayas, o sea, para que no desaparezcan. Entonces, pero, pues sí, o sea, pero sí, o sea, sí fue gente, o sea, sí fue de bendición, la verdad también ahí. Pues, a ver, algo de ahí, no sé. Eso es O sea, detrás de estoy cámaras. pensando como Sí, algo pues que haya pasado ahí en Subincanca. a mí, bueno, personalmente igual lo que me pasó ahí, justo estaba Adri cuando te dije ese día lo del paciente que tenía como su hipertensión bastante alta. Sí. Que curiosamente les mandaron creo que una foto, ¿no? Cuando de mía, de que estaba con el paciente, uno como que tenía así, Sí. era él, Tú la justo, mandaste tú lo una mandaste. foto. ¿Una foto? Que era, Que mandé una foto al grupo. sí, Ya. exacto, Sí, que claro. pues este paciente había tenido como un derrame cerebral y pues hay algo que como que cuando se les sube la presión y no están medicados, que por ejemplo pasa, hay mucho que pues aquí te dicen, tienes hipertensión y te van surtiendo como tu medicamento, ¿no? O sea, ya no, o sea, ya literal lo que les dan cuando van y los diagnostican, pues todo lo que tienen y ellos ya no van porque está, les digo, como a 2 horas ir, ¿no? Y económicamente para ellos es también como que bastante pesado. Entonces, este paciente justo había llegado con otro médico y le dieron como un tratamiento para que bajara su tensión arterial. Pero lo que pasa como en ese tipo de crisis es que empieza como a subir bastante la presión y si no les das algo como para que se les baje, se pueden infartar o les puede dar como otro derrame, ¿no? Y recuerdo que estaba pasando justo lo de los doctores y creo que dos se habían ido a verlos a ellos y de pronto como que el paciente no pudo regresar con el médico que había pasado y me lo pasaron a mí y pues ya traía así como una presión casi de 300. Entonces como que pues estaba su hija del señor y el señor así como súper normal porque no sé. De hecho así fue porque lo llevó su hija, o sea, no se sentía mal ni nada. Pero sí, ¿no? Fue también como que, sin duda, como de las partes más pues, complicadas que yo viví personalmente también, porque, pues decía, o sea, en cualquier momento este señor se puede infartar aquí, ¿no? O sea, literal. Y pues, recuerdo así como que fui rápido a la farmacia y vi que había así como de medicamentos de emergencia y pues le dimos algo, ¿no? O sea, que sin duda no era como lo que óptimamente aquí le hubiéramos dado, pero pues sí recuerdo que le dije así como de si no baja en 1 hora su presión, pues tienen que buscar ir de alguna u otra forma al hospital, porque, o sea, puede ser de que pues, el señor se duerma y ya no despierte, ¿saben? Entonces, como que recuerdo que sí me tomé como un momento y lloré muchísimo, pues de que al final lo que le hubiéramos dado sin duda no era como lo que se le tiene que dar, pero pues era lo que había, ¿no? Entonces, como que 1 hora después regresó el señor y su presión, pues gracias a Dios, literal, pues había bajado, ¿no? Entonces, o sea, sin duda ahí como que también, pues fue de esas, pues grandes lecciones que te da Dios, ¿no? Que pues al final es decisión de Él y por más que uno tenga o no tenga los recursos como suficientes para brindarles a los pacientes, pues él es el que se encarga de sanarlo, ¿no? Y recuerdo que también, pues bastante como que yo hablé con el Señor de que pues al final, pues no solo se tenía que cuidar, sino que también como que el señor tenía un tema ahí familiar bastante interesante, de que pues a él le gustaba así como que la fiesta, me decía su hija que era así como súper mujeriego y todo esto. Y también, ¿no? O sea, al final como que fue, o sea, un vínculo que se hizo ahí y que también le dije, pues al final yo creo que mucho la respuesta, pues no solo de su salud, sino de todo está en Cristo, ¿no? Entonces como que pues sin duda fue como también de los momentos que a mí me marcaron bastante, o sea, como que ese día fue bastante como pesado, o sea, de que pues, los doctores que iban con nosotros, literal así, yo no entré a verlos, pero creo que ustedes sí, ¿no? Sí, o sea, yo de que entré de repente,
entramos a la casita y estaban, o sea, totalmente desmayados, así con canalizados. O sea, así horrible, o sea. Sí, Era una ya parejita grandes, de no, doctores que venía pero- como de Puebla y aparte también No, era no, como no, su no. primera así campaña. Ajá, Exacto. son esposos, sí. Pero así súper mal, o sea. Y literal Ay, la entraban y hermana estaban- también que llegó que no podía respirar. Sí, luego justo al lado Sí. una de las que estaba sirviendo la comida como que se broncoaspiró y dejó Ajá. de respirar. Entonces así literal, o sea, yo tenía al Sí. paciente que estábamos viendo de la En un hipertensión momento, sí fue un momento difícil. y luego sí, de sí me repente yo acuerdo. escuchaba así, porque lo que nos separaba de los consultorios era literal como una mantita, sábana, ¿sabes? ¿no? Una sábana, Sí. justo. Entonces yo escuchaba así que al lado así como que se estaba ahogando así la otra paciente sí, yo, y era así yo, como yo me que... asomé, sí. Pues también como que Sí. momentos de crisis que al final Dios te da esta tranquilidad, ¿no? Porque pasa mucho, o sea, si tú no les transmites también como esa tranquilidad, pues en ellos también entra mucho esa desesperación, ¿no? Imagínate que te digan así como, de, señor, pues la verdad es que en 10 minutos le puede dar un infarto y el hospital está a 3 horas, ¿no? Sí, O sea, como que, se va a infartar. como que también, pues siempre le pides a Dios que ponga en tu boca, pues no las palabras que quieren oír, pero pues esas palabras que también ellos encuentren como esta tranquilidad en ti, ¿no? O sea, porque también pues son momentos de crisis que todo podía pasar. O sea, un doctor de los 4 ya no estaba, Sí, 2 doctores pues estaban canalizados sí, y literal solo habíamos sí. 3, ¿no? Y otro estaba viendo lo de una paciente que se estaba ahogando, entonces Sí, sí, sí. Sí, como que al final también siento que son pues sin duda pruebas que Dios te pone y que también te hace ver pues el gran poder que Él tiene para darte tranquilidad y gozo en los momentos más grandes de adversidad, ¿no? Entonces como que pues eso también estuvo padre y también como que pues yo las tenía a ellas de que también como que luego les decía y así, que siempre estaban también ahí, ¿no? Y también creo que eso fue bastante Sí. lindo. sí, Sí. sí, sí. Sí, no fue. Ay, no tengo aquí. ¿Tú querías decir porque tú no has dicho de tu servicio en Surinacá? Es que no sé qué decir. Ay, ya vi de Que dónde. Adri, por cierto, también como que fue difícil, también siento que para ella, porque o sea, el servicio de odontología, de hecho, era el que se quedaba más tarde. Sí, Y sí, pues sí, sí. no era fácil también como que esperar a todos los pacientes, de que por paciente se tardaban 1 hora, ¿no? Adri? Más o menos. O sea, al principio, el primer día de campaña que estuve ahí, sí fue así como, porque justo no sabía bien qué hacer y llegaban así uno tras otro, porque justo como odontología era una de las cosas que más se llenaba, porque pues, la gente tenía mucha necesidad. Entonces, entre que apuntaba pacientes, entre para dónde los mando, entre que los dentistas me decían, mándame una extracción de dientes o así. Se iba la luz. Y entre que la gente, ¿cuánto falta para que a mí me atiendan? Así, ¿no? Entonces, ay, sí hubo momentos, o sea, sí le dije, Dios, ayúdame, ¿no? Y al final, o sea, Dios sí, te das cuenta como Dios, o sea, no estamos solos, ¿no? Siempre. Y eso te da como mucha tranquilidad de que no es en tus fuerzas, sino que Dios está contigo. Y es algo que, o sea, siempre cuando hay algo así, me gusta ir como, o sea, decirle, Dios, si tú quieres que vaya, quiero ir, pero si tú no quieres, no quiero ir. Porque sabes que si no hay un llamado de parte de Dios, o sea, lo que te sostiene en los momentos difíciles es saber decir, Dios quiere que esté aquí, Dios quería que estuviera aquí, ¿no? Entonces es como que lo que te sostiene en esos momentos. Y pues... Pero sí, sin duda bastante buena experiencia, ¿no? Sí, O sea, les digo, no siento que fue como así todo color de rosa, sin duda creo que fue como un reto para los 3 de que pues realmente nunca supimos pues a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y creo que pasa mucho en el tema de misiones en general, que pues tú puedes planear una cosa y sin duda puede salir algo totalmente diferente, ¿no? Y creo que también como ese crecimiento en Cristo que se tiene, pues es lo que te hace salir en esos momentos de duda o tribulación o adversidad, ¿no? Entonces, como que también sin duda yo siento que pues uno va a servir, pero creo que te llevas mucho más de lo que das, ¿no? Y o
sea, como esta parte de compartir, o sea, yo personalmente siento que fue cuando más compartí como mi testimonio y a veces como sin quererlo. Entonces como que sin duda eso pues te ayuda bastante pues, en el tema del espíritu también, o sea, como que siento que Dios como te fortalece justo más en esos momentos de adversidad, ¿no? Yo creo, o sea, como dices, sí, creo que sí. No sé quién tuvo más al final, nosotros o la gente a la que fuimos a ayudar. Como que sí Dios te, ves mucho la mano de Dios. Muy bonito. Y el tema también del servicio que comentaban. O sea, yo creo que también, pues, realmente para servir solo hay que estar como dispuestos y disponibles y Dios sin duda en algún momento te llama y pues, por ejemplo, pasa mucho en el tema a veces de medicina, ¿no? Que dicen, no, yo ya cuando sea el súper especialista, ya con consultorio, pues, ya voy a servir. Y pues la verdad es que no, ¿no? O sea, como que siento que también son barreras que, o sea, no solo en el tema de la medicina, sino en muchos otros ámbitos que a veces uno mismo se limita en decir, pues no tengo, a lo mejor no soy rico para agarrar y dar a una comunidad. O sea, yo creo que vimos muchísima gente ahí que bastante humilde que también iba a la campaña como voluntario y que servía increíblemente, ¿no? Entonces, pues yo creo que sin duda fue como una pues gran enseñanza Sí, sí. que incluso pues Dios, ¿no? O sea, cuando orábamos para lo de si se daba o no, bueno, o sea, pues creo que Dios tiene como ese tema de tiempos perfectos y que solo hace falta pues estar disponible y dispuesto, ¿no? Como dijo Jaime, ¿no? Sí, Y que por mucho o poco que tengamos, sí. sin duda podemos servir increíblemente para Cristo, ¿no? Sí. Entonces, Como pues, sí. lo de los 5 peces, ¿no? Y los dos. Claro, Eran sí. 5. No sé, eran 5, pero sí, lo de los peces y los panes. Lo que decías del cómo Dios, lo de los medicamentos, ¿no? Que a veces Sí, claro, no o se sea, tienen como que todos, o sea, todas las cosas ideales, no se tiene lo ideal. De hecho, una vez se fue la luz. Afortunadamente tienen un sistema para odontología. Pero ibas a la tienda y todo apagado, las aguas tibias. sí, O sea, sí, sí, y se les va seguido. La imagínate coca tibia. Sí, un tecito de coco. o sea, sí pasan esas cosas ahí. Y el último Tremendo. día fue cuando fueron a la laguna. Fue entre No, la primera y la segunda. pero ese es los bloopers, eso es mejor fuera de cámaras porque he sido aquí. Pero pues sí, nosotros nos quedamos en Quimbilá, que justo por ahí va a pasar el Tren Maya. Entonces está interesante. Sí, pues sí, preguntamos a la gente qué era lo que pensaba también. El tren. El Tren Maya va a pasar por ahí. Entonces, pues bueno, ese es otro tema, pero bueno, nada más para ubicarlos más o menos dónde están ellos. Pero algo bonito, que muy seguro, eso no lo dijimos, pero por eso las casas no tenían puertas. Sí, bastante seguro. Era muy, muy, muy seguro. O sea, en ese punto sí descansamos muchísimo, la verdad. O sea, súper seguro. Entonces, Sí. pero creo que se cumplieron varias cosas, ¿no? Chicos, pues, ¿te preguntas? Ah, sí. Sí, ustedes Ah, sí, ahora creo sí que pregunto. fue como O que lo video. más importante. Ustedes Sí. tienen alguna duda. Nat preparó un video también increíble que les Bueno, vamos a espero que les guste. enseñar. Pero ustedes tienen No, si alguna quieren duda, preguntar. comentario. ¿Qué nos pueden enseñar? Toma este. La pregunta es, ¿qué nos pueden enseñar los pobladores, los hermanos en Cristo en esas comunidades y poblados que nosotros en la grande ciudad pues necesitamos o nos falta? Es decir, ¿qué virtudes pudieron ver en ellos que a nosotros en la gran ciudad pues nos falta? ¿Qué nos pueden enseñar los hermanos de esos poblados? Pues no diría que necesariamente en la ciudad nos falta, pero sí siento como que ese amor incondicional que vimos de los pobladores al simple hecho de que tú llegaras a sus casas y se salieran a dormir en una hamaca en la calle. O sea, creo que era algo increíble, ¿no? Y que despertaras y te tuvieran como el desayuno y a veces no todos los pobladores ocupaban los servicios, ¿sabes? O sea, como que
pues a veces ellos daban sin realmente esperar nada a cambio. Y eso pues también creo que nos habla de ese amor incondicional que sin duda debemos de dar y que te como recalca ese amor que nosotros damos y que a veces pues como dicen, ¿no? O sea, nosotros por acciones no vamos a ganar el tema del cielo, ¿no? Y o sea, jamás vamos a poder pagarle a Cristo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? ¿Y por qué hacemos entonces lo que hacemos del tema de acciones? Por ejemplo, el servir, el amar a nuestros hermanos, pues sin duda por amor y por ese amor incondicional que tenemos que tener, ¿no? O sea, yo, o sea, me quedaba así como súper asombrado de que, o sea, llegábamos así de que a desayunar y literal así te tenían como un manjar, ¿no? Y que, pues sabes que esa gente es como muy humilde y que quizá no sabía si ellos tenían para comer más tarde porque eran familias enormes, ¿no? Pero que te lo daban a ti como por amor, ¿no? O sea, a veces no necesariamente porque los fueras a ayudar específicamente a ellos, sino porque te amaban, ¿no? Y eso creo que es algo que yo me quedé como bastante impresionado por eso. Sí, porque no, o sea, obviamente no nos cobraron, obviamente ningún... No sé. Lo único que tuvimos que pagar, obviamente, fue el transporte. Sí. O sea, porque pues obviamente, ¿no? El autobús y la gasolina y todo. Pero ahí en fuera nada, o sea, literalmente todo, o sea, las 130 personas, todo fue por el amor de los hermanos locales, o sea, que nos dejaron sus casas, sus camas, así todo, y que nos dieron de comer. Entonces creo que eso sí, fue muy bonito. Sí. Gracias. Y hubo algo, creo que hubo una predicación, ¿no? ¿Sí? ¿Podrían hablar así, algo así, un poquito de eso? Sí, pues predicó, se dividió en dos, predicó la mitad el pastor local y la otra mitad el pastor que venía con la campaña. Entonces, fue muy bonito porque habló de, o sea, de que necesitamos acercarnos a Cristo personalmente, o sea, una relación personal con Cristo, que eso es lo más importante. Pues sí, ese fue el tema principal. Y pues fue bonito porque al final, obviamente hubo alabanzas, el servicio de alabanzas muy bonito. Y al final el hermano, mientras se alababa, dijo, o sea, abrácense entre ustedes, o sea, los hermanos que tienes al lado, dense las gracias así. Y creo que eso fue muy especial, o sea, porque también ahí conoces así a todos, los abrazas, le das las gracias por recibirte, o los que están en la campaña por trabajar juntos. Fue muy bonito, fue mucha bendición, sí. Okay. Bueno, también una parte del primer mensaje que dio el pastor local, que me llamó la atención, fue porque yo no lo había visto así y a veces como que me preguntaba qué significa esa parte, ¿no? Pero me gustó el sentido que le dio, que es en Juan cuando los griegos que estaban creo que era la fiesta de la Pascua, ¿no? Uh-huh. Y llegan los griegos, creo que con Felipe, y le dicen, queremos ver a Jesús. Uh-huh. Y ya Felipe lo lleva con Andrés, ¿no? Y, o sea, él nos decía, los griegos no solo habían llegado a Israel, que yo creo que Israel era pues un país notable, o sea, aunque pues no todos estuvieran siguiendo a Dios, pues yo creo que se notaba, o sea, sobresalía sobre todo sobre los demás países. O sea, no solo ya estaban en Israel, sino estaban en una de las fiestas más importantes, que era la Pascua, que yo creo que era algo, pues de alguna manera así impresionante, ¿no? Pero no se conformaron a eso, sino queremos ver a Jesús. O sea, ya estamos aquí en Israel, ya estamos en una de las fiestas más importantes, pero queremos ver a Jesús, ¿no? Y Él nos animaba a que haya eso en nuestros corazones, que, o sea, no sé, por poner un ejemplo, ya estamos en la campaña, ya estamos sirviendo a Dios, o sea, todos los hermanos, las iglesias, pero que haya o sea, el querer ver a Jesús, ¿no? O sea, eso como no quedarnos no querernos quedarnos en a lo mejor venir el estudio,
sino querer ver a Jesús, o sea, querer conocerlo más, ¿no? O sea, y pues también la otra parte de la enseñanza fue, pues que Dios tiene un propósito para cada uno, o sea, cada uno de nosotros somos especiales, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, y Dios, o sea, no importa qué tan pequeñitos nos sintamos, o sea, para Dios somos importantes y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y en diferentes lugares, ¿no? A cada uno. Y pues todos somos parte de ese cuerpo de Cristo, todos somos necesarios. Porque, o sea, así como, o sea, eran muy importantes los profesionistas que iban, también, o sea, había hermanas que, por ejemplo, nos prestaban las instalaciones de la cancha de básquet, ahí se hacía, pero las hermanas llegaban a lavar los baños públicos que estaban ahí para que pues pudiéramos tanto nosotros como la gente que estaba ahí, o sea, ocuparlos. Y se quedaban allí limpiando, o sea, haciéndose cargo de todo. Y qué importante eran esos voluntarios, ¿no? Había otro hermano que, pues igual, o sea, tal vez no con carrera, pero también era muy importante porque estaba como organizando, viendo que, o sea, que todos tuvieran orden, si de repente que no hay agua, que no hay luz, pues él estaba ahí, ¿no? Entonces eso. También había jóvenes que pues tal vez no con carreras médicas o así, pero eran los que se paraban a veces a las 5 de la mañana a pues a armar todo, a armar todo, ¿no? Cuidando las cosas. O se quedaban en la noche, o sea, a dormir allí para cuidar todo, Sí, ¿no? para Entonces, que no se roben o sea, los ves los cómo equipos de ajá, ontología. todo. Se quedaban Y se tenían ahí, que quedar ¿no? a dormir ahí, o sea, sí, Y casi cuando- en la intemperie y con las luces prendidas. Y cuando, o sea, entonces, ajá, la verdad, todo, o sea, cuando acababa la campaña, pues eran los que entraban en acción para recoger todo ya cuando todos estábamos muertos y ellos todavía desarmados. y empacar todo y subirlo, ¿no? No, decía, me gustó mucho un ejemplo que dijo el hermano de los huesos. ajá, de los huesos, el hueso más chiquito es uno que tenemos en el oído, que es el Martillo, yunque y estribo, que son como los huesillos que tenemos en la parte del oído que se encargan un poquito de la resonancia del sonido, ¿no? Sí, Y pues el hueso más grande que es el fémur. Entonces al final lo que hacía un poquito la analogía era que pues, o sea, sin el estribo o sin el yunque, pues nosotros no pudiéramos oír, ¿no? Y mucho también el tema de los oídos tiene que ver el tema del equilibrio, ¿no? Entonces imagínense que no nos funcionan bien esos huesecillos, literal te puedes caer así tengas dos fémur increíblemente fuertes, ¿no? Entonces también como que esa analogía de que todo el cuerpo de Cristo y que cada componente es esencial, pues te da mucho, pues esta enseñanza, ¿no? Del propósito que Dios pues tiene en nuestras vidas y que al final todos tenemos un rol y que en momentos de nuestra vida nos podemos sentir, no, pues es que Dios pues no puedo servir o tal, y creo que justo al contrario, ¿no? Creo que justo en esos momentos es cuando Dios te puede utilizar más, ¿no? Hace una pregunta, ¿cuándo es la siguiente campaña para asistir? Pues no hay fecha, o sea, regularmente son cada 3 meses, me comentaron. O sea, yo 2 veces al año, Ajá. pero no, todavía no se sabe. ¿Nos avisas? Por ejemplo, ¿Seguro? Va, para ir. Sí, seguro. o sea, haz de cuenta que Sí. La verdad pensamos, no, o sea, creemos que sería algo también como increíble, porque pues sí estaría como grupo, estar increíble ir y que al final como que pues estemos y que vivamos esa experiencia como juntos, estaría bastante increíble, ¿no? Y creo que sucedería un poquito lo mismo que pensaríamos que vamos a estar todo el tiempo juntos como grupo y nos dio mucha risa, ¿no? Porque justo como que conocimos también a unos chicos que estaban ahí que como congeniamos bastante bien y pues nos dio un poco de risa de que al final cuando nos mandan a la segunda comunidad, o sea, ellas las mandaron a una comunidad así como a media hora. Sí, o sea, como que pues al final Dios también, creo que también lo que hace mucho es que te saca mucho de tu zona de confort para que realmente veas pues lo que Él puede hacer, ¿no? Y pues sí, o sea, pero seguro si, Gracias. no, yo creo que más Nat que está en contacto ahí, seguro. La última fue en el bordo de Xochiaca
y ahí no me decían que o sea, no pudieron invitar a todos porque era un lugar muy peligroso. Yo sí le entro. Entonces, sí, Pato, yo sé que sí. Quedó grabado. No, pero sí, o sea, sí todavía pierde también servicio de veterinaria, entonces igual como que está Sí, sí. Fue una, o sea, no fue. Ay, perdón. Porque era el papá de... Ajá, era un señor. Ajá, pero él no fue una chica. Sí, pero ese es el ¿Como yo? ¿Tienen otra pregunta? ¿Tienen alguna otra duda? Video. Muchas gracias por el testimonio. Ay, Aunque no recibimos la misma bendición por no haber ido, creo que escucharlos nos... Ay, qué bueno. No, pues qué bueno. Yo, pues, de fotografía también filmé también para que ustedes pudieran ver. Y- Porque pues, no podían enviar porque era un tema, pero Queríamos mantener la emoción también. sí, también. No, eso es y también creo importante. que gracias como también al grupo en general, digo, ustedes que están aquí, chicos que están ahorita en Colorado, Cari, que estuvieron orando por nosotros, o sea, sin duda muchas cosas Sí. pudieran haber salido mal, horrible, Sí, y que creo que también bastante sus oraciones nos ayudaron en todo momento. sí. Entonces también gracias a ustedes. Sí. Aparte sentíamos como el apoyo, todo, o sea, como que... Sí, creo que ¿Sabe? Te todos sientes- jugamos un papel. Ajá, como que... Porque aún justo, o sea, que el grupo como, o sea, aún el ir detrás está las enseñanzas, perdón, las enseñanzas que hemos recibido y también pues lo que nos han animado, ¿no? El grupo, pues también es algo que a través de ustedes Dios despierta nuestros corazones, ¿no? Para servirlo. Pues muchas gracias, chicos, muchas gracias a los que están en la transmisión, gracias por haberse conectado. Pues vamos a cerrar con una oración para pues nada más para cerrar esto. Deja que pase Carlos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de que estos tres jóvenes, Adriana, Natalia y Jorge, pues pudieron ir a este lugar, a un lugar remoto, en donde no hay muchas comodidades como las que tenemos nosotros aquí en la ciudad, pero que les diste un corazón dispuesto para servirte, Señor, que se despojaron de sus deseos meramente personales, que dejaron comodidades, que dejaron su interés individual y que fueron y pues entregaron, Señor, entregaron su tiempo, su conocimiento y pues su disposición y su amor también por los demás. Te damos gracias porque eso también a nosotros nos enseña, nos apoya, nos edifica, a que dejemos de pensar egoístamente en nuestra vida y que empecemos a ver por los demás, Señor, pero principalmente tú, que eres el que hace que nuestro corazón se transforme y que pues vaya buscándote más a ti, Señor, y que podamos también a través de ti pues servir a los demás, en las cosas que tú quieres que hagamos, en servir de las muchas formas en las que podemos servir. Así que, Señor, te pido por los que están aquí reunidos y también por los que están en la transmisión y los que van a ver el video después. Y también te pido por todas estas personas que fueron a esta comunidad y las personas de la comunidad, Señor, pues que sigan recibiendo de tu luz para que sepan que tú estás siempre con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por los que se conectaron. Nos vemos la próxima.